Bien amigos, continuamos en esta mañana de viernes 21 de mayo de 2021, en esta edición 45. Cruzamos hace un rato el Atlántico para conversar con Ramón y ahora vamos a cruzar por un lado el Río de la Plata y por otro lado el Río Uruguay para hablar con Ricardo Terán en Rosario de Santa Fe y con Luis Alejandro Ricci en la capital federal, en lo que ahora se llama Cava. Qué lío que hay con Cava y AMBA. Acá tenemos un lío tremendo. Bueno, comencemos entonces por nuestro corresponsal, Ricardo Terán. Ricardito, hoy tenemos un par de bloques con Argentina. Vamos a aprovechar este con Luis, si te parece, y después vamos a lo que, en otro bloque, a lo que te corresponde con toda la información que tenés. ¿Te parece bien? Sí, porque va a haber mucha información dura que cuando vos dispongas yo puedo exponerla, pero sé que Luis le va a dar un toque más de opinión y bueno, así que quedo a disposición para introducir la información cuando ustedes quieran. Ok, el orden que me anticipó Luis se va a referir a la conferencia de Eugenio Yunis de ayer, después va a hablar de cómo está volando Argentina y de las últimas restricciones. Así que adelante, Luisito. Bueno, los saludo a todos, no tuve oportunidad de saludarlos antes. Yo quiero empezar con un ejemplo, y me refiero cuando hablamos de futuro y de normalidad. Vamos a suponer que el mejor arquitecto del mundo le promete a un jeque árabe que puede construir un edificio de 500 metros de altura y que va a empezar la construcción por el último piso. El jeque árabe, le da la grúa, este señor arquitecto llega al piso a los 500 metros, empieza a poner un ladrillo y otro, y se va a encontrar que los ladrillos van a caer al suelo y quizás le rompan la cabeza a alguien que está en el fondo, ¿no? En el piso. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque para hablar del futuro, tenemos que hablar del presente y lo que hacemos en el presente. Este arquitecto, después que se le caiga el ladrillo y haya lesionado a unos cuantos transeúntes, va a decir, no, la verdad que hay que empezar de abajo, hay que empezar por los cimientos. ¿Cuáles serían los cimientos? La educación. ¿Y qué tendría que hacer la educación? Cambiar el foco y enseñarnos a pensar y a tener juicio crítico. No inundarnos con información, con la tecnología, que la computadora, no. Esos son accesorios. Lo que tenemos que aprender a usar es la cabeza. Y eso es lo que no está pasando. Entonces, este señor arquitecto, si tiene una buena cabeza, va a poner cimientos sólidos. Cada día va a ir construyendo un piso. Ese día va a ser su presente y va a llegar al presente en que va a estar en el piso, en el último piso de los 500 metros, donde va a poder ver su obra terminada y la amplitud de visión que le permite estar a 500 metros de altura. Entonces, tenemos que pensar en el presente y en el criterio de normalidad. Una cosa que a mí me pone muy mal es cuando hablamos de nueva normalidad o vieja normalidad. La normalidad es siempre la normalidad. En la época que vivimos, ¿qué sería normalidad? Bueno, querer establecer un transporte de vehículos de tracción a sangre, eso sería normal. Pero estamos viviendo una normalidad a la cual no nos acostumbramos o no queremos aceptar. Les voy a leer algo, una breve idea de Daniel Innerarity, es un filósofo que vos, supongo Ramón que lo conocés, es profesor de la Universidad del País Vasco, y dice, los seres humanos tenemos una dificultad para hacernos cargo de fenómenos complejos. Y este es el tema que estamos viviendo. Queremos solucionar todas las cuestiones desde nuestro particularismo. El turismo lo vemos desde el turismo. Poco nos importa lo que pasa a la industria textil o a la industria farmacéutica. La industria textil le importa su problema y le importa 3 pitos lo que le pasa al turismo. Es decir, vivimos una cultura que Ortega llamaría invertebrada o desvertebrada. Estamos víctimas de los particularismos.
y de las alternativas. El presidente de la Argentina, este lamentable presidente que tenemos, sigue diciendo la salud, la vida o la economía. Eso es así. Barack Obama en sus memorias dice que un presidente se tiene que ocupar de muchas cuestiones a la vez y que algunas pueden ser contradictorias. Y ponía un ejemplo. Dice, yo por ejemplo retiré las tropas de Irak y tuve que mandar más tropas a Afganistán, lo que parecían ser hechos contradictorios, pero tienen su lógica dentro de la secuencia de acontecimientos. A mí me encantó de la charla de ayer de Yunis que él se fija en todos los problemas preexistentes a la pandemia, que como a ustedes les constan, es un tema que yo vengo planteando desde hace mucho tiempo. Hoy día el turismo, una de las banderas que exime, que es creador de empleo. Bueno, lo que tenemos que ver, ¿qué tipo de empleo crea? Porque el turismo, por ejemplo, hablando del famoso tema del turismo de sol y playa, que es fundamentalmente estacional, genera empleo de 3 meses. Cuando terminó el sol y playa, esos empleos desaparecieron. Entonces, ¿crea empleo realmente el turismo? No. ¿Saben cómo se crea empleo? Cuando el sistema económico funciona en su totalidad. Si una economía anda mal, pasa en la Argentina, la economía anda mal, el desempleo aumenta, aumentan los despidos y las empresas que se retiran. Entonces díganme cómo cuernos se puede fomentar el empleo en la Argentina, sea desde el turismo, sea de la industria farmacéutica, la industria textil o el transporte aéreo. Es imposible. Entonces, yo lo que rescato de Yunis es que él planteó el problema en otra dimensión que yo quiero completar. Lo que tenemos que proponer, y yo creo que el turismo forma parte de la política, es qué lugar tiene el turismo en cada uno de los países según sus posibilidades. En la Argentina, por ejemplo, en este momento, ¿podemos pensar en turismo receptivo? Pero de ninguna manera. No podemos pensar ni en turismo local. ¿Y por qué les digo esto? Tenemos que ir al INDEC, ver el promedio de ingresos y vamos a tener una realidad. En la Argentina hoy, una familia típica de clase media necesita, contando el alquiler, para poder vivir 150.000 pesos. En el 10º decil, que es el más alto, el piso del ingreso es 120.000 pesos. Entonces díganme, ¿qué posibilidades hay para que la gente quiera viajar incluso a un destino de 200 kilómetros? No tenemos con qué. ¿Puede haber demanda de transporte aéreo con este nivel de ingresos? De ninguna manera. Fíjense un dato que yo puse en el portal. Normalmente en la Argentina por semana volaban 500.000 personas. Hoy, por mes, vuelan 350.000. Y se da una particularidad. La empresa que tiene mejor coeficiente de ocupación es Flybondi, que no es estatal, es absolutamente privada. ¿Por qué? Porque se supone que ofrece mejores tarifas, que yendo a hacer cuentas tendríamos que ver. Pero la gente, como se caratuló low cost, ¿qué piensa? Que viajando por Flybondi es más barato. Entonces Flybondi logró índices de ocupación que tocaron el 90%, creo que en el mes de febrero o marzo, cuando el resto está oscilando entre el 60 y el 70. Entonces, el turismo lo tenemos que ir viendo de acuerdo a cada realidad. El turismo pide ayudas en la Argentina. El Estado no puede dar ninguna ayuda, porque estamos quebrados. No le puede dar ayuda al turismo, no le puede dar ayuda a la actividad gastronómica, no le puede dar ayuda al comercio, no le puede dar ayuda a nadie. Y los niveles de ayuda que reparte, que son papel pintado, no alcanzan, 10.000 pesos, no alcanzan ni para vivir 4 días. Entonces, esas son las realidades, ese es el presente. Y con este presente tenemos que ver cómo mejoramos el presente de mañana. Pero no pensar en el futuro como algo, no, tenemos que tener un programa para el futuro. No existen los programas para el futuro. Lo que existe es la capacidad de resolver los problemas que se nos presentan hoy. Y resolviendo el problema que se nos presenta hoy,
podemos pensar en el futuro. Es decir, para construir un edificio tengo que saber, tengo que tener, obviamente, un plano, tengo que contar con los recursos. Pero el principal recurso es saber pensar y tener juicio crítico. Entonces yo la primera crítica que le haría al turismo es que se ubique dentro de la complejidad que es vivir hoy día. Este tema no es exclusivo de la Argentina, pasa en el mundo. En España están diciendo que las ayudas que van para el turismo son mínimas y no alcanzan. Se sigue discriminando con las fronteras y habría que ver, por ejemplo, por qué el Reino Unido está discriminando a España. Quizás hay temas de política partidaria en el fondo que no podemos ver, que es que le cause ese perjuicio a España para usarlo políticamente en una futura negociación. Entonces, tenemos que ubicar al turismo en una realidad extremadamente compleja y en una en la que no puede haber temas excluyentes. No es tema excluyente el COVID. Tenemos que convivir con el COVID. En la Argentina tenemos que asumir que no tenemos vacunas y tenemos que optar por estas cuarentenas que no son remedio. Es decir, si queremos convertir a la ciudad de Buenos Aires en un cementerio, vamos a tener la paz de los cementerios, pero no vamos a tener vida. Entonces, es decir, yo diría que es lo que yo propongo. Tratemos de mejor ubicar el turismo y el transporte aéreo en las posibilidades de cada país. En este momento, en la Argentina, y si usamos la pirámide de Maslow, hasta les diría que el turismo y el transporte aéreo podrían parecer, lo digo entre comillas, artículos suntuarios. ¿Por qué? Porque la gente vive en pésimas condiciones y hoy no le podemos decir, mira, te voy a dar un previaje para que puedas hacer un viaje a Salta. Le tenés que decir, no, te voy a dar medios para que puedas educar a tu hijo o para que puedas salir del hacinamiento. Es decir, les doy un dato. En el 0,5% del territorio nacional viven 13 millones de personas. ¿De qué aislamiento? ¿De qué distancia social? En ese sector no hay acceso a servicios. ¿Podemos ir a hablar de turismo ahí? ¿Para esa gente es prioridad el turismo? No, el turismo parece que estamos priorizando a los que pueden viajar, al que se puede ir a vacunar a Miami. Que incluso hasta el ejemplo que da la gente de que se va a vacunar a Miami es una muestra de falta de solidaridad con los que no nos podemos vacunar acá. Es decir, impone... Perdón, hay un ruido tremendo que no sé de dónde viene. Es un gato. El gatito no está de acuerdo con Luis. No, acá no, quiere mismo, ¿sabes? Lo tenía... Es Macri, lo tenía Macri ahí en tu casa. Acá lo tengo. Por Dios. Por Dios. Hace como 10 minutos que estoy haciendo señas que se escucha el gato. Pero por eso yo miraba y estaban todos los micrófonos cerrados y no entendía nada. Bueno, espero que los gatos más valiosos que la mía. Espera un poquito, Luis. Diego, por supuesto, tenés que meter la tijera acá. Sigamos, Luis, sigamos. Bueno, entonces, lo que yo propongo es que dejemos de hacer política sectorial con el turismo. Es decir, lo que tenemos que hacer es incluirlo en el menú de problemas complejos, entre la complejidad de temas que tenemos que afrontar. Y en cada país debe tener su prioridad. Yo personalmente, el turismo, yo creo que vamos a un turismo de mucho menor volumen. El turismo de cercanías es el que se va a desarrollar. Y cuando hablo de cercanías me refiero, en el caso de la Argentina, podemos pensar de no más de 100, 150 kilómetros. Quizás en la Argentina habría que empezar a pensar en un plan de ciclovías ruteras para que la gente a determinados destinos que están dentro de los 200 kilómetros, contados de Buenos Aires, porque por ejemplo de ir de Buenos Aires a Uribe Larrea, para el tipo que vive en Banfield, son 50 kilómetros, puede ir en bicicleta, y el tipo que vive en Banfield podría venir en bicicleta a hacer turismo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, tenemos que pensar en ese tipo de cosas para que la gente vea que el turismo le puede servir. Pero no pensemos en el turismo internacional, en llenar aviones que no se van a llenar. Hoy me daban un dato. Los aviones que vuelan con mejor coeficiente de ocupación son los Embraer.
Un avión que ahora Aerolíneas Argentinas se los quería deshacer. Y ahora el problema que tienen es deshacerse de los 737, porque por varios años están ofreciendo una capacidad excesiva. Y hay Luis, un rumor que dice que algunos 737-800 se podrían devolver. Incluso hablan de devolver 2 o 3 330. Porque también, es decir, que Aerolíneas piense en el turismo internacional, siendo su mercado esencial, el turismo emisivo, es un contrasentido. Porque la otra etapa que debemos pensar es el turismo receptivo. Luis, déjame meter una cucharita, porque hasta hace como un minuto y algo estaba totalmente enganchado con lo que venías diciendo. La lectura que has hecho de la realidad argentina es bastante compartible, pienso. Pero estás, me parece a mí, es muy tentador el tema, cayendo en la futurología, en hacer tu propio análisis, por supuesto que estás más que calificado para hacerlo, pero hay datos y datos. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en este momento Copa Airlines, desde Montevideo, está viajando con los aviones llenos a Estados Unidos. ¿Que se van a vacunar? Perfecto. Que lo que están priorizando, que se van a vacunar, digo, están viniendo, supongo que argentinos acá, a embarcar para Estados Unidos, y desde Argentina ya sabemos lo que ha pasado con las tarifas hacia Miami. Yo creo que lo que puede venir en lo inmediato, ni vos ni yo, ni podemos medirlo con total certeza. Estamos ante un fenómeno inédito. Lo que yo te puedo asegurar, y eso ya lo he escrito hace algunas semanas, es que está todo el mundo con las maletas prontas, todos los que pueden viajar, evidentemente, todos aquellos que no están pensando en cómo comer hoy o mañana. Y se va a viajar de acuerdo a lo que se pueda y a las condiciones que haya en los supuestos destinos. Pero yo, por supuesto, sin la mínima pretensión de censura, por eso lo estoy hablando libremente y no por vía interna, creo que con el tema del futuro, hasta del futuro inmediato, tenemos que ser muy, muy cautelosos. Disculpame la interrupción. Mira, Antonio, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, porque no pretendo hacer futurología, sino lo que pretendo, creo que se debe generar un producto que la gente pueda usar. Es decir, ¿cuántos vuelos de Copa hay de Montevideo a Estados Unidos? ¿Cuántas personas viajan por semana? Habían 2 vuelos semanales, en este momento hay casi 1 diario. Bueno, vos te das cuenta que no marca tendencia. Yo me refiero... No, yo no estoy hablando de tendencia, yo estoy hablando en un lugar donde las fronteras están cerradas, en un momento donde nadie en este sabe. momento, en la Argentina, para viajar a Estados Unidos, a Europa, no hay billetes, no consigues billetes hasta septiembre, octubre. Y eso que digamos, están en un precio sobrenatural, sobrenormal, porque como hay poca oferta, hoy un vuelo te puede costar en economy hasta $1.500. Y en business estaban vendiendo aerolíneas de tener un piso de 2.300 y se han pagado hasta $5.000 para viajar en business a Miami. Cosas que nos parecen fuera de todo uso. ¿Por qué? Porque está muy restringida la oferta. Pero ¿por qué también está restringida la oferta? Porque la demanda está muy limitada, incluso para el cabotaje. Entonces, lo que tenemos que buscar, son productos para que la gente vea que el turismo puede llegar a los sectores menos favorecidos de la sociedad. No pensemos en el turismo de antes masivo de 4.000, ¿cuántos fueron? 4.500 millones de pasajeros aéreos, 1.500 millones de turistas. No sé cuántos meses te doy para que eso no empiece a enderezarse otra vez. Te lo digo sinceramente. Bueno, en la medida que las aerolíneas se vayan recuperando y vayan recuperando su programación, que están en la mayoría de los países del primer mundo, están con asistencia estatal,
o sea que no tienen problema de volver a tomar personal, de cargar combustible, de tener aviones como la gente y todo lo demás. En la medida que el transporte aéreo vaya paulatinamente recuperando su operación, y bueno, la cuestión va a cambiar. Es decir, lo que ha generado esto es una gran necesidad de la gente de salir de sus encierros. Mira, Antonio, no, hay algo que no estoy de acuerdo, y retomo lo de Yunis de ayer. Él hacía referencia a cuánta ineficiencia y mínimo rendimiento operativo había, especialmente los operadores turísticos, y yo lo llevo también al transporte aéreo. Vivíamos hasta, yo creo que hasta lo positivo de esta peste, más allá de la opinión que vos sabés que yo tengo al respecto, es que puso al desnudo que el negocio financiero te lleva a la quiebra. Y ahora vamos a ir a una nueva realidad. Yo creo que el transporte aéreo va a tener que cambiar fundamentalmente su esquema de costos, porque en este momento se advirtió que el malabarismo financiero es insuficiente para mantener una empresa de transporte. Si no fuera por las ayudas de los estados, estamos volviendo otra vez a las líneas de bandera, evidentemente, de un modo indirecto. Pero vos te crees que las aerolíneas no están especulando con que siempre, en algunos países siempre van a tener el apoyo del Pasa Estado. que no va a haber recursos, Antonio, porque todos los recursos que se están, lo que se hoy está emitiendo, una parte va a fondo perdido, ahí entran parte de las líneas aéreas, otra parte hay que devolverlo, y ahí va a empezar el problema, cuando haya que empezar a devolver estos créditos. Y si no se devuelven, va a haber mayor presión impositiva. No hay otra alternativa. Hay actividades que tienen patente de corso, Luis, y lo sabes muy bien. Uno es el transporte aéreo y el otro es el fútbol. Bueno, entonces para ir cerrando, Antonio, yo creo que mi objetivo es ver todo el esfuerzo que podemos hacer para cambiar esa realidad que nos demostró hasta el momento que estalló la peste que era ficticia, que era una burbuja. De eso estamos todos de acuerdo. Si no aprendemos de eso, mañana no va a ser el COVID, no sé qué puede ser, la peste bubónica, lo que se les ocurra. Vamos a estar otra vez frente a lo mismo. Habíamos llegado a la turismofobia, Luis. ¿Por qué llegamos a la turismofobia? Por el desmadre que se había dado en el turismo y en el transporte aéreo, evidentemente. Y además por otro tema, porque se ofreció, es como si se hubiera popularizado el Porsche. Es decir, hay autos que son de élite, ya hay turismo que es de élite. Lo que tenemos que ver es el turismo de la gente común, qué es lo que le tenemos que ofrecer y que sea sustentable. Sustentable no solo desde el punto de vista del medio ambiente, sustentable económicamente. Es decir, tenemos que ir a actividades sustentables. Es para seguirlo discutiendo mucho tiempo y vos hoy no tenés justamente ese tiempo. Yo tengo que ir, con el feriado tengo que he cambiado. El turismo, mal que le pese a mucha gente y le suene mal lo que voy a decir, es un negocio. ¿Será un derecho humano? Evidentemente que es un derecho humano, todo el mundo tiene derecho al ocio y al descanso y a disfrutar de un tiempo libre, pero el turismo es un negocio con fines de lucro. Entonces, mientras no se tome esa convicción, sobre todo en algunos países donde hay gobiernos populistas, que piensan que hay que hacer pasar todo por el, comillas, bienestar del pueblo, vamos a seguir en la confusión. Para despedirme, Antonio, vos fijate que uno de los argumentos que ha dado el presidente de la República para justificar el encierro hasta el día 30 es que creo que hay 5 días de feriados. Es decir, mirá dónde pone el ocio. Sí, sí. Mirá en qué nivel pone el ocio. Sí, yo no me quiero referir a la política argentina. Marca el nivel cultural de la gente que nos está gobernando. Es muy bien. Descartable, ¿te das cuenta? De acuerdo. Bárbaro, Luis, te agradecemos como siempre tu tiempo y tu valiosa colaboración. Siempre dejás tema para el debate, siempre dejás tema para pensar, y es por eso que
cada día tenés más seguidores en el Portal de América, por lo cual te felicito realmente. Hasta ahora no lo había hecho públicamente, pero tu columna es de las más leídas siempre, y eso que cada día son más frecuentes. Yo no sé qué capacidad tenés para escribir tanto durante la semana. Así que a tus labores de abogado y nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo, Luisito. Los saludo a todos, lamento tener que dejarlos. Chau, chau. Nos vemos. Enseguida retornamos, amigos, con más Portal de América Radio aquí en portaldeamerica.com.